de un programa que se difundirá este domingo a las 20:45, hora del Uruguay, en el Canal 4, un programa santo y seña. Ha acaparado la atención de la opinión pública, no solamente del Uruguay, sino también de los diferentes países del Cono Sur, donde el señor Sebastián Marcet era o es intensamente buscado. Hoy, después de una serie de cuestionamientos, se adelantó un fragmento de la entrevista a Sebastián Marcet, el hombre que vivía en Bolivia y que huyó de las autoridades. Me ayudaron, dice él, ya estaría preso. Es una de las declaraciones realizadas en la entrevista que será difundida este domingo. Me ayudaron porque yo solo estaba con captura, mi mujer no, los niños seguían yendo al colegio, yo estaría con ellos o los visitaría, porque yo no puedo sin mi familia, y para mí ya estaría preso, dijo Marcet, aunque en el extracto no se aclara el contexto referido a la entrevista, el contexto en el cual se realizaron estas declaraciones. La entrevista será difundida, insistimos, este domingo en el Canal 4 de Uruguay. Según el adelanto, Marcet se pronunció en un ambiente cómodo, con cortinas de fondo, era filmado al menos desde dos ángulos. El uruguayo también desafió a que se corroboren con pruebas de lo que se le acusa. Este domingo, en Santo y Seña, Sebastián Marcet da la cara para decir su verdad. Cuando hablan de Sebastián Marcet, dicen. Yo quiero ver algún día, ojalá nunca tengan la oportunidad, pero si me capturan, ver todo lo que dicen, de qué tienen pruebas. Patricia Martín viajó con rumbo desconocido para terminar encontrándose con el capo narco más buscado del momento. Me ayudaron porque si yo solo estaba con captura. Me ayudaron porque si yo solo estaba con captura, mi mujer no, los niños seguirían yendo a un colegio, yo estaría con ellos o lo visitaría porque yo no puedo estar sin mi familia y para mí ya estaría preso. Buscar ciertas garantías para que se pueda dar una entrega de esas personas. Yo en el tema pasaporte no gasté $1. Porque todo se sabe. Yo no estoy de acuerdo de la legalización de ningún tipo de droga. El que vende no consume. Pero las autoridades de migración de Paraguay han confirmado que la periodista Patricia Martín ingresó a Paraguay. La Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay confirmó que la periodista uruguaya Patricia Martín ingresó a Paraguay, dice, hace pocos días para encontrarse con el uruguayo Sebastián Marcet y entrevistarlo. ABC Color, que es un canal de televisión de Asunción, accedió a la información que revela los días exactos en que la periodista estuvo en territorio paraguayo. La periodista Patricia Martín, quien viajó para encontrarse con Marcet, ingresó al Paraguay este mes, según confirmaron desde la Dirección Nacional de Migraciones, por lo que la entrevista tendría que haber sido conseguida o grabada este mes. Según los datos a los que habría accedido la televisora ABC de Asunción, la comunicadora ingresó a Paraguay el día jueves 9 de este mes y se retiró el lunes 13, siendo 5 días de permanencia, según los papeles, dentro del territorio paraguayo. Jorge Kronaueder, director de Migraciones de Paraguay, aclaró que no puede dar mayores detalles porque son datos confidenciales. De hecho, se ve una nave con la bandera paraguaya y no nos queda otra que hacer los chequeos correspondientes, dijo la autoridad. La entrevista hecha por la periodista va a ser emitida este fin de semana, según se lo ha anunciado en un canal uruguayo. El conductor del programa dijo que Patricia Martín, la periodista, tomó un avión con bandera paraguaya, después se subió
a un helicóptero, después se subió a otro, hasta llegar a una mansión en medio de una selva. Convivió 2 días con Marcet, donde le hizo una entrevista y contó a qué aspira. De otro lado, la Dirección de Migración ha dicho que no tiene reportes de ingreso a Paraguay de Sebastián Marcet u otras personas con órdenes de captura cercanas al uruguayo buscado. La última vez que ingresó a Paraguay de manera oficial fue el 2021. Igualmente, la Autoridad de Migración dice que Marcet usaba otro nombre con el que también se hizo las búsquedas correspondientes. Él tenía una identidad como ciudadano boliviano, una cédula apócrifa falsa. Con estos datos consta del año 2019 y esos son los últimos registros, dijo la Autoridad de Migración de Paraguay. Recordó que hay alertas que siguen vigentes. El director de la DINAG en Paraguay dijo que todas las alertas siguen vigentes. Subrayó también que en este caso la alerta es en virtud de la orden de detención emitida por la Autoridad de Paraguay, a pesar de que se levantó la alerta de Interpol. Esto no incide, dijo, en la orden de captura a nivel nacional. Si por algún motivo esta persona con alerta quería ingresar a Paraguay, iban a saltar las órdenes de captura, dijo. También señaló que el levantamiento de la alerta de Interpol no tiene relación con el presunto ingreso a Paraguay. Es improbable que haya pasado por nuestro sistema de seguridad. Hablamos del ingreso por uno de los puertos habilitados. No te hablo de la clandestinidad, decía la autoridad. Quien agregó que los vuelos internacionales solo ingresan por los puertos como el aeropuerto Silvio Pettirossi y Guaraní de Asunción. ¿Qué pasa en nuestro país? El comandante general de la policía, el general Álvarez, ha dicho que, por lo menos en lo que tiene que ver con la policía, están esperando la entrevista prometida para el domingo para ver qué dice Sebastián Marcet respecto a él mismo y a lo sucedido en Bolivia. Bolivia, a través de sus instituciones, ha liderizado esta búsqueda y ha generado además una suerte de interacción con las policías del entorno con la finalidad de compartir la información. Bajo ese criterio, esa línea, la policía boliviana estamos prestos a escuchar lo que tiene que decir esta persona, entendiendo que en 2 oportunidades ya se ha dirigido al público en general, pretendiendo desvirtuar el trabajo de la policía boliviana, pero sobre todo generando quizás juicios de valor que no correspondían en función de las investigaciones que hasta ese momento se habrían realizado. Él pretendía victimizarse, santificarse a él y a su entorno de la organización criminal. En ese contexto, creemos que lo que vaya a vertir seguramente va a ir a pretender desvirtuar todo el trabajo que se ha realizado. Entendemos que la afectación que a este señor se ha realizado supera los 27 millones de dólares. Es importante que tengamos claro de que nuestras fronteras son extensas con los países vecinos, pero principalmente solamente existen pasos autorizados donde se encuentra el control policial y las autoridades migratorias correspondientes de ambos países. Y hay otros pasos no autorizados, donde posiblemente creemos que esta persona, ayudada por alguna otra, haya abandonado el país. Nosotros, la policía boliviana, ha realizado un trabajo exhaustivo y permanente, además de transparente en este proceso de investigación. De cualquier forma, para desvirtuar cualquier criterio o juicio de valor que vaya a ser desarrollado, va a ser sometido en primera instancia a una validación de lo que hable, y en función de aquello se tomarán las medidas pertinentes. Más temprano, hoy, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que tenía la certeza de que Sebastián Marcet estaba en Paraguay y que la entrevista había sido en algún lugar de Paraguay.
Eduardo del Castillo dijo también que cualquier versión que pueda dar Sebastián Marcet seguramente será investigada. Pero dijo también que el acuerdo al que han llegado en los últimos días ese acuerdo por el cual se conformaría un órgano, un ente policial para compartir información entre los países más afectados con este tema de narcotráfico, seguramente, dijo, la creación de ese ente para intercambiar información inmediata puede haber llevado a Sebastián Marcet a dar esta entrevista y a prepararse, a pasar al Uruguay, a prepararse para una posible entrega. Según la hipótesis del ministro de Gobierno, no descarta que Sebastián Marcet esté preparando o negociando una entrega a las autoridades uruguayas donde quiere, a cambio de eso, supuestamente dentro de la hipótesis, Sebastián Marcet estaría interesado en que cese la persecución contra su familia y la familia de su esposa a cambio de una entrega. El primero de ellos, que la entrevista fue efectuada por periodistas uruguayos en la República del Paraguay. ¿Qué quiere decir esto? Que desde aproximadamente hace un par de días, este sujeto tenemos la plena certeza que se encuentra en la República del Paraguay y que ya no se encontraría dentro del territorio nacional, en atención a que esta entrevista fue grabada en nuestro país vecino del Paraguay. El segundo elemento es que gracias al trabajo coordinado que tenemos las policías de la región, los ministros del Interior y de Seguridad, y en este caso el ministro de Gobierno de toda la región, estamos trabajando de manera conjunta, lo que ha obligado a este sujeto a contar su verdad, lo que no significa que sea evidentemente una verdad, sino que sabemos que esta es una persona que está acostumbrada a mentir. Por tanto, consideramos desde el Gobierno Nacional, desde el Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana, que este sujeto ha accedido a la entrevista porque se siente acorralado por todas las policías de la región y él está buscando algún móvil para poder entregarse los días siguientes. No sabemos si lo va a efectuar, en qué momento, en qué día o en qué país lo va a realizar. Entonces, mínimamente va a hablar sobre su fuga de Bolivia, cuál fue los móviles que lo llevaron a fugarse de nuestro país. Segundo, consideramos que se va a referir al pasaporte emitido en la República Oriental del Uruguay y seguramente otros elementos como la muerte del fiscal Pecci. Sabemos que este sujeto está acostumbrado a mentir. Decía que nadie lo conocía con el apellido de Marcet en Bolivia y hemos demostrado ampliamente que todos sus miembros de esta organización criminal sabían que él apellidaba Marcet. Él decía que no tenía conocimiento y que no tenía contacto y que no conocía al señor Erlan Ibar García López, alias El Coya. Sin embargo, con fotografía hemos visto que han compartido en Dubái, que han compartido en Paraguay. Por tanto, la gran mayoría de las cosas que vaya a manifestar este narcotraficante van a faltar completamente a la verdad. Es una persona que está caracterizada por mentir a la población, no solamente a la boliviana, sino a todos los países de la región junta. ¿Tiene algunos nombres que pueda revelar, ministro? Nosotros no tenemos miedo a lo que vaya a decir un narcotraficante. Somos un gobierno que no pacta y no tranza con narcotraficantes. Por tanto, también sabemos que este sujeto está acostumbrado a mentir. Sin embargo, todo lo que vaya a decir tenemos la obligación de investigarlo. Toda información la investiga la policía boliviana, sea cierta o sea falsa. ¿Qué dice la oposición política respecto a este momento? El diputado de Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, dice que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, debe estar temblando, porque seguramente Marcet revelará los vínculos con el gobierno. Marcet seguramente revelará vínculos, dijo, y personas que lo ayudaron a escapar. Alejandro Reyes dice que mientras el ministro esté a tiempo, debe curarse en salud y debe remover aquellos elementos que puedan estar vinculados a la fuga de Marcet antes de que éste hable. El ministro de Gobierno debe ser el primero en estar temblando porque no hizo nada, demostró su incapacidad y seguramente Marcet va a demostrar o va a hablar o va a revelar los vínculos con el gobierno, va a revelar las personas que lo han ayudado a escapar y que lo mantienen afuera. Por lo tanto, acá el gobierno ahora más que nunca
debería curarse en sano y empezar a remover a todos los elementos, y empezando por el ministro de Gobierno, de sus cargos antes de que Marcet revele hasta dónde llegan sus nexos. El senador Félix Aspi, senador del Movimiento al Socialismo, ha dicho hoy algo que seguramente cada quien lo interpretará como quiera o como lo entienda. El senador Aspi dijo que la prensa se ha convertido en vocero oficial de delincuentes. Marcet o querrá hacer quedar mal a Bolivia en la entrevista, adelanta el senador Félix Aspi. Es una pena, ¿no? Ustedes saben, la prensa, no sé en qué lugar de la prensa se le puede dar tanto crédito a un delincuente, y con una esperanza y con una expectativa internacional de que va a decir sus verdades un delincuente. Así deberían de utilizar al Chapo, no sé, al Escobar, y de repente ellos serían presidentes aquí en América Latina, porque estamos llegando a eso, ¿no? Entonces yo creo que la prensa, ustedes tienen prensas nacional e internacional, manéjense bien, con responsabilidad. Si ustedes van a ser voceros oficiales de los delincuentes, no sé a dónde vamos a ir a dar, ¿no? Seguramente porque todos tenemos esperanzas de hacer quedar mal a alguien. Y la oposición no tiene ni por qué decir. Ellos han permitido que ingrese este señor, ¿no? Para que esté en Bolivia. Ha habido personas que le han dado sus dobles nacionalidades, han cobijado donde están precisamente asentados los opositores, granjas le han cedido. Entonces hay mucho tela que cortar por estos delincuentes, ¿no? Entonces, pero a mí me preocupa que la prensa dé tanta cobertura a los delincuentes. Vamos a una pausa, pero cuando regresemos, el fiscal del distrito de Santa Cruz, el doctor Roger Mariaca, ha recordado hoy que mientras hay toda esta parafernalia en Uruguay y Paraguay, en Santa Cruz, en Bolivia, el señor Sebastián Marcet tiene 6 procesos abiertos por diferentes procesos. Ha dicho también que no va a especular y que no sería juicioso especular sobre lo que pueda o no decir Sebastián Marcet en la entrevista anunciada. Cuando regresemos. Hay otras que están con medidas sustitutivas, pero la investigación está en algunos casos, dentro de la etapa preliminar, en otros